El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a ubicarnos en el Antiguo Testamento en esta ocasión y vamos a mirar en el libro del profeta Daniel, capítulo 7. Vamos a ver los versículos 1 al 3. Y bajo el tema visión espiritual de la política mundial en estos tiempos del fin, vamos a comenzar a mirar lo que Dios quiere que sepamos acerca de este tema tan importante. Daniel capítulo 7 versos 1 al 3, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Hagamos una oración. Pidámosle a Dios que nos guíe en este momento, que nos hable por medio de su palabra. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias por permitirnos, oh Dios, leer tu palabra. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Ahora, Dios, edifícanos, nútrenos. Sensibiliza los oídos, oh Dios, para que todo aquel que tenga oídos espirituales oiga, escuche tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, oh Dios. Señor, aún aquellos que dudan, convénceles por medio de tu Espíritu Santo. Aquellos que están atribulados, ayúdales, Señor, a experimentar la paz que procede de ti, de tu presencia, Señor. Te ruego, Señor, por aquellas familias que están en conflicto en este momento. Sé tú sanando corazones por medio de tu palabra. Todos aquellos que están en puestos importantes, puestos eminentes, gobernantes, alcaldes, Señor, todos, Señor, ayúdales, oh Dios, a entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Habla a sus corazones, convénceles de que solo en ti hay salvación y vida eterna. Gracias, Padre, por sanar, por actuar. Consuela, Señor, los corazones de aquellos que han perdido a alguien muy amado. Consuela, Dios, y ayúdanos a todos a entender que tú estás esperando con los brazos abiertos, Señor, y que debemos mantenernos allí en la luz de tu palabra. Habla, Dios, a nuestro corazón, háblanos, guíanos, oh Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Quita todo aquello que estorbe, Señor. Truena con tu voz, oh Dios, y todo aquello que se oponga, Señor, todo pensamiento adverso, que se vaya en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda presencia de las tinieblas que estorbe este momento de ministración sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret, y que todo corazón, que todo oído esté dispuesto para escuchar. Gracias te damos, Dios. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Visión espiritual de la política mundial en estos días finales. El libro del profeta Daniel nos cuenta varias visiones. Tiene escritas varias visiones, varios acontecimientos, incluyendo el sueño de un rey pagano, Nabucodonosor. Este libro, escrito hace muchos años, nos tiene la respuesta
al por qué la política mundial en este tiempo, estamos en el 2021, y hemos venido viendo una serie de eventos que a mucha gente confunden. Pero aquí tenemos respuesta de parte de Dios. Todo aquello que tú quieras saber de lo que está ocurriendo en la política mundial, todo aquello que está afectando a la familia, que tú quieras saber, tienes que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es presente. Y la profecía aquí escrita para Dios es historia. Así que el que puede responder cualquier interrogante respecto a lo que está sucediendo es nuestro amado Dios, el creador del universo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hay que ir a Él, hay que ir a su palabra, a su mensaje, porque Él es el que tiene la respuesta. Daniel tuvo una visión, fue un sueño. Por eso es tan importante que entendamos que Dios también habla a través de los sueños. Pero eso no quiere decir que todos los sueños proceden de Dios. Hay otros sueños que tienen otro origen. Pero quien está lleno de Dios, quien ha dedicado su vida a vivir, como dice Jesús, conforme a su palabra, puede ser usado para recibir sueños, donde va a recibir respuestas a los interrogantes que existen hoy. En este caso, en el tema de hoy, de acuerdo al tema de hoy, respecto a la política. Así que Daniel tiene una visión a la que yo le llamo una visión bosquejo. Una visión bosquejo es los puntos principales de una enseñanza a manera de profecía para que nosotros sepamos cómo se van a desenvolver los eventos del fin y qué va a pasar con la política mundial en los días finales. Esto fue lo que recibió Daniel y es algo muy grande, algo muy poderoso. Lo complementa el apóstol Juan con las visiones que recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo complementa y eso aclara el panorama. No podemos ver en una sola predicación, en una sola enseñanza, todo lo que Dios quiere que sepamos de la política mundial. Así que hoy comenzamos y vamos a mirar la visión que Daniel tuvo mientras dormía en su cama. La visión que Dios le mostró para que él la escribiera y para que supiera cómo se iban a desenvolver los eventos del tiempo final en el mundo entero. Miremos lo que dice entonces. Tenemos aquí 3 grandes enseñanzas de la profecía acerca de la política mundial. Son 3 grandes verdades, 3 descripciones que usted y yo debemos conocer, que debemos entender a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuáles son esas 3 grandes verdades? Vamos a mirar la primera. La Biblia presenta las relaciones entre los gobiernos como 4 vientos que combaten en el cielo. La Biblia describe y presenta las relaciones gubernamentales como 4 vientos que combaten. Así lo presenta la Biblia. Esto es palabra de Dios. Por lo tanto, esto nos da una visión mucho más completa de lo que está pasando ahora en el mundo, con respecto a las elecciones en los diferentes países, con respecto a las decisiones que están tomando algunos gobernantes en las naciones. Esto nos habla un poco de eso. Miremos lo que dice la Biblia. Dice aquí en el verso 2, Daniel 7:2. Abra su Biblia, manténgala allí abierta y mire lo que el Señor dice allí. Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esto es algo que le está dando Dios al profeta Daniel. No es un invento de Daniel. No es que Daniel tuvo una mala cena. No es que Daniel se le quiso ocurrir como otros profetas que usted conoce lo han hecho. Profetas históricos que han dicho sus visiones o sus ideas de cómo va a terminar la humanidad. A este Daniel es Dios quien le muestra
cómo iban a transcurrir los eventos del fin. Dice entonces aquí Daniel que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 vientos. Entendamos un poquito lo que esto tiene que decirnos. Los 4 vientos está hablando de los 4 puntos cardinales: el norte, el sur, este y oeste. Así que esta es una visión global. Una visión global. Pero ¿qué hacen estos 4 vientos? Estos 4 vientos combaten el uno contra el otro. Los 4 vientos están combatiendo. Esta palabrita combatir tiene que ver con competir. Competir. Con tratar de ser más que el otro. Bueno, observe usted que en esencia las naciones se pelean los recursos. La diplomacia existe para poder pelear de una manera elegante. La diplomacia política existe para poder hacer esta competencia de una manera elegante, de una manera con ciertos protocolos que bajen los ánimos, con ciertas reglas, ciertas normas que ayuden a las naciones a mantenerse en una aparente paz. Pero todas las naciones están armadas. Todas las naciones tienen un ejército que está listo para combatir en contra de otra nación en caso de alguna amenaza, alguna intromisión, etc. Y por orden del gobernante máximo de esa nación están listos. Entonces, la paz en la que ahora el mundo se está moviendo, como que siguiendo, es una paz aparente. No es la paz que promete nuestro Señor. Esa paz que el mundo no puede dar, no ha dado ni la va a dar. Entonces, entendamos eso. Hay una especie de guerra fría entre las naciones. Una de las principales naciones que está dentro de ese marco de guerra internacional es nada más y nada menos que la amada nación escogida de Israel. Esta nación está en el centro de nuestro globo terráqueo. Está allí en la mitad y es la nación que representa guerra para muchas otras naciones. Y esto es algo que debemos saberlo. Así que actualmente tenemos elecciones en un país, elecciones en otro país, y hay un agitamiento mundial con respecto. Hay unos intereses muy nacionales con respecto a quién es elegido en X nación o en otra nación. Porque hay una globalización. Esto se ha cumplido. Ahora mismo, aquel concepto de la aldea global se ha hecho realidad. Mire, estamos transmitiendo y hay gente que nos escucha en Estados Unidos, estando nosotros en Colombia, nos escuchan en España, incluso en tiempo real. Se ha convertido nuestro planeta en un espacio pequeño, gracias a las tecnologías y a la rapidez con que las comunicaciones corren y fluyen. Todo esto ha hecho que estos vientos gubernamentales peleen de una manera elegante. Eso nos lo dice Dios a través de la profecía dada a Daniel. ¿Por qué el Señor trata las relaciones entre gobiernos con vientos? Porque es que el viento no se ve, pero el viento está allí. Usted puede sentirlo. El mismo Jesús, nuestro amado Señor, le describe a Nicodemo el mover del Espíritu Santo en el hombre. Lo describe como el viento, la brisa. Sientes su efecto, pero no puedes verlo. Podemos sentir cuando el viento viene contra nuestra cara, el cabello se mueve, las banderas se agitan, pero no vemos por dónde va el viento. Hay formas de medir su velocidad por medio de aparatos físicos,
pero el viento en sí no se puede ver. ¿Por qué? Porque es que los gobiernos están regidos por entidades espirituales de las tinieblas. A ver, vamos a decirlo de otra forma. La Biblia enseña que hay gobernadores de las tinieblas, príncipes de las tinieblas, poderes o autoridades de las tinieblas, y hay huestes espirituales que son de las tinieblas. Estas entidades espirituales de maldad han hecho trono en los lugares donde se rige a las naciones. Han hecho tronos. Los gobernantes, por ejemplo, de las tinieblas, ellos están entronados en los lugares desde donde se emiten decretos, leyes, desde donde se gobierna al pueblo. En la medida en que el tiempo ha pasado, en la medida en que los años van pasando, estos gobernadores de las tinieblas han ido sacando toda sombra, toda huella del Dios del cielo, lo han ido sacando de los edificios gubernamentales. Hace algunos días yo mencionaba que la Biblia, los 10 mandamientos, como monumento respetable dentro de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América, fue sacada. Porque eso amenazaba, era una especie de amenaza o era una especie de ofensa contra aquellos cuyas creencias son opuestas a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, para que no haya malentendidos, ofensas, sino que haya una especie de igualdad, se sacaron. Entonces, hay una especie de representación de diferentes creencias, pero todo aquello que amenace a las otras creencias debe ser sacado. Eso es producto de estos vientos de tinieblas que quieren imponerse en las mentes de los hombres que están gobernando el mundo. Miremos nuevamente el pasaje. 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Así que hay príncipes de tinieblas que están en los diferentes países, tratando de hacer, tratando de marcar, tratando de manipular. De pronto usted me dirá, pero yo veo a mi presidente, a su gabinete, yo veo a mi primer ministro, eso es lo que yo veo. Pero hay un mundo espiritual que usted no ve. De la misma forma como no vemos el viento, solamente vemos sus efectos. Así vemos los efectos de estas autoridades de maldad que están tratando de imponerse, de manipular y de dirigir los destinos de las naciones. Vamos a mirar una evidencia bíblica. Yo sé que hay muchas evidencias que pueden indicar lo que estamos diciendo. ¿Cuántos muertos hubo el año pasado? El año 2020. ¿Cuántas personas murieron en el año 2020 por causas violentas? ¿No hay un virus destructor en las calles amenazando la vida y la salud de la gente? Si fuera Dios el gobernante total, completo del mundo, si fuera Jesucristo el Rey, el que domina, el que ejerce poder en todas las naciones, ¿pasaría eso? Sin embargo, aunque eso no es voluntad de Dios, Él permite que pase, porque los hombres han decidido sacar a Dios de sus palacios, de sus edificios públicos, de sus sitios de gobierno. Jesús lo dijo de la siguiente forma, refiriéndose al príncipe de este mundo. Allá está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 30, palabras de Jesús. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo.
y él nada tiene en mí. No hablaré ya mucho con vosotros. Jesús está diciéndole esto a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo. Pregunto, si Jesús dice que hay una separación, Jesús está hablando de un cambio de escenario, un cambio de ambiente, en el que Él ya no hablará, porque viene un personaje que no puede acusar a Jesús, sino que va a acusar a todos aquellos que son creación de Dios, hijos de Dios, aún los que no son hijos de Dios. Todos son el blanco de este príncipe de las tinieblas. Ya lo sabemos. Es Satanás. Satanás es el que ejerce mediante engaño, mediante manipulación, mediante hurto, mediante la violencia, su dominio en las naciones. En varias ocasiones, en 3 ocasiones, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, dando a entender que Él es el gobernante invisible. Ruego al Señor que podamos entender lo que Dios está diciendo en su palabra. El caos, el horror, el terror que hay en muchas naciones, la alta inseguridad que hay, no es producto de Dios. Dios está en su trono. Pero Él en este tiempo está esperando que todos los hombres, todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, vengan hacia Él arrepentidos, reconociendo su naturaleza pecaminosa, reconociendo que son pecadores, que somos pecadores y que solamente hay salvación en Él. Él está esperando de una manera pasiva. Pero viene el día en que Él se va a manifestar de manera estruendosa. Antes de que ese día estruendoso, que la Biblia llama el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, antes de que llegue ese día, todavía hay oportunidad de recibirle como Señor y Salvador. Hay oportunidad de aceptarle. Hay oportunidad de hacerle el Señor de nuestra vida, el gobernante de nuestra vida, el Rey de nuestra vida, de nuestra familia. Pero en este momento está como pasivo y está esperando que todos aquellos que corren desenfrenadamente, guiados bajo el gobierno de este ser maligno, abran los ojos, escuchen con el Espíritu y reconozcan que Jesús es el único gobernante supremo del universo. Aunque en este momento Él está esperando. Parece que tardara. Algunos dirán, ¿hace cuánto dicen que Él viene y no llega? Sí, eso también lo dice la palabra de Dios. Muchos tienen su segunda venida por tardanza. Está tardado, está muy retrasado. Pero Él no ha llegado esperando que tú entregues tu vida a Jesucristo, que tú te rindas a sus pies y salgas de ese dominio donde el príncipe de este mundo es el que ejerce gobierno, y te rindas a los pies de Jesús. Ese es el motivo. ¿Por qué el hecho de combatir? Volvemos aquí. Daniel 7:2. Los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar. Combaten porque es que los gobiernos están defendiéndose constantemente el uno del otro. ¿Sí lo ve? Y no solamente están defendiéndose el uno del otro, están peleando recursos. Recursos. Las naciones son estratificadas de acuerdo a su riqueza natural, de acuerdo a los recursos que cada nación puede dar, puede producir. El Producto Interno Bruto de una nación es lo que hace que esta nación sea apetecida, requerida, que pueda ofrecer, pueda negociar, pueda competir en el mercado internacional.
donde todas las naciones dicen, te vendo esto, pero me tienes que dar lo otro. En ese ambiente nos estamos moviendo. Pero nosotros, en la iglesia, no actuamos así. En la iglesia nos dice el Señor que nosotros no nos enseñoreamos de los demás. Nosotros somos siervos. La iglesia es llamada a ser sierva de todos. El llamado que Jesús hace a la iglesia como cuerpo espiritual es a predicar el mensaje del Evangelio. Tú no puedes quedarte callado en un mundo que está siendo guiado por el príncipe de las tinieblas. A pesar de que este mundo está sumido en el dolor, en la desesperación, porque no han reconocido a Jesús como el Rey de Reyes. A pesar de eso, el deber de toda la iglesia, si tú eres iglesia, tu deber es predicar a Jesucristo resucitado, llamando al arrepentimiento antes de que Él venga como Rey y Señor y se establezca como Rey del universo. Él es el Rey del universo, pero Él está esperando que los hombres le acepten como Rey y Señor del corazón. En la iglesia somos siervos, no gobernantes. Somos siervos, no gobernantes. Somos parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, la Biblia describe a los gobernantes del mundo como una bestia. Vamos a repetirlo y vamos a aclarar. La Biblia describe a los gobernantes del mundo como bestias. Miremos lo que dice la Biblia. Y 4 bestias, Daniel 7:3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bien. Los gobernantes de las naciones se empoderan gracias a la democracia, que es la que permite ciertas libertades. Hay una estatua en el país que trata de llevar la delantera en la democracia a nivel mundial. La Estatua de la Libertad, ¿la conoces? Esta insignia de libertad indica que supuestamente la democracia es el sistema que deberían ejercer todas las naciones. Otros gobernantes, otras naciones van a decir que no es la democracia, van a decir que es otro tipo de gobierno. Hay varios. ¿Cuál es la idea central de todo esto? Que estas personas que están en puestos de eminencia no están siendo totalmente guiados por Dios. Estas personas hacen la voluntad de Dios solo cuando Dios quiere intervenir de una manera sobrenatural. Pero el corazón de un rey, el corazón de un gobernante, es descrito en la Biblia como el corazón de una bestia. Aclaremos un poco más. ¿Qué medios se valen para pelear por recursos? ¿Qué medios se valen en el mundo, en cualquier nación, para adquirir espacio, para adquirir poder? ¿Qué medios? Cualquier medio se justifica con fin de alcanzar el poder. Cualquier medio vale. Por eso es que Dios, en este caso, le está mostrando a Daniel el corazón de los gobernantes y sobre todo los gobernantes del tiempo del fin. Hay una entidad gubernamental que está tratando de cobijar a todos los gobernantes del mundo. Y esta entidad internacional da a cambio de. Te doy a cambio de. Eso hace que todas las naciones entonces estén endeudadas con esta entidad internacional.
Si todos los hombres y mujeres que están en puestos de gobierno están haciendo negociaciones con esta entidad internacional, usted sabe cuál es esta entidad internacional, entonces todos están en deuda. Por lo tanto, para ellos mantenerse en el poder, cualquier estrategia se vale. En estos últimos días, quiero mencionar un evento que sucedió en Estados Unidos. El Capitolio, donde estaba sesionando el Congreso, fue invadido por una turba de gente desesperada, armada, imponiendo su voluntad, etc. Eso sucedió y ha sido catalogado por los diferentes mandatarios del mundo como algo grave, algo deshonroso, algo bien. La misma persona que una vez con la Biblia en la mano dijo que iba a gobernar, dicen que esta persona, el presidente de Estados Unidos, el actual presidente de Estados Unidos, produjo toda esta ola de violencia. Ese es el motivo por el que tenemos que aceptar, tenemos que entender que el corazón de las personas que están en puestos de eminencia, aunque tengan la Biblia en la mano, van a estar inclinados a hacer la voluntad del príncipe de las tinieblas. No sabemos cómo llegó a este punto de violencia. Mencionemos ahora lo que pasó en la Bastilla, en Francia, la Revolución Francesa. Ese evento de la historia del siglo XVIII marcó la política mundial. Hasta el día de hoy, de allí en adelante, muchas cosas cambiaron en la política mundial. Pero mire lo que una turba puede hacer, refiriéndose a las masas. Ese es nuestro tercer punto. Daniel capítulo 7, verso 3. Y 4 bestias grandes, que ya dijimos que son los corazones de estos, de aquellos que están impuestos por el pueblo, dice, diferentes la una de la otra, subían del mar. Todos sabemos cómo es un gobernante cuando está en su campaña política y cómo es cuando ya llega al poder. Cambia. ¿Quiénes los producen? Las masas. Hace algún tiempo, aquí en Colombia, uno de los representantes de la oposición llamó a una manifestación. Y a esta manifestación le llamaron el cacerolazo. Mucha gente se manifestó en contra, otros a favor. Lo que hubo en ese tiempo fue tan violento que hubo temor por la seguridad individual de las casas. La turba incluso intentó meterse en las casas y pues hubo destrucción a través de las calles por donde iban estas personas. Estaban armados con piedras. Ese es el mar del que habla aquí Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, una revelación que Dios le da. En este tiempo estamos viendo cómo lo que dice el profeta Daniel se está cumpliendo. Un gobernante trata de tumbar al otro. ¿Y qué es lo que está en juego en la mitad? El pueblo. Ejercer dominio sobre el pueblo. Mire lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 20, verso 25. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo a los discípulos: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ante este panorama político nacional e internacional, ¿qué tienes que hacer tú como iglesia? 1. Debes ser un servidor de los demás. ¿Cómo puede la iglesia ser un servidor de los demás? Indícales cuál es el camino a la vida eterna. Muéstrales que es Jesucristo el gobernante supremo, que en este momento no está sentado en los palacios donde ejercen poder los gobernantes, pero sí quiere sentarse en tu corazón.
Muéstrales, mediante la enseñanza, mediante la Biblia, que la iglesia está llamada a ser servidora. ¿Cómo sirve la iglesia? Predicando el mensaje del Evangelio. Tienes que hablarle a los demás. Segundo, la iglesia tiene el deber de orar por los gobernantes. La iglesia está llamada a rogar por los gobernantes. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, mira lo que nos dice la Biblia. Primera carta a Timoteo. Dice el apóstol Pablo: cuando la iglesia se reúne, capítulo 2, versos 1 y 2. Exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y el apóstol recalca entonces que cuando se dice que es por todos los hombres, dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada, en toda piedad y dignidad. Si tú eres de la iglesia de Cristo, si tú te preguntas qué hace la iglesia frente al marco político que se está viviendo ahora, aquí está lo que la iglesia tiene que hacer. 1, la iglesia tiene que servirle a los demás predicando el mensaje del Evangelio. 2, la iglesia tiene que hacer intercesión por los gobernantes. No importa si el gobernante es malo en tu opinión, no importa si el gobernante es bueno en tu opinión. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que orar, rogar, interceder por los gobernantes, no atacarlos. ¿Qué dice la Biblia de los gobernantes? Que pueden llegar a actuar como una bestia. Sé que recordarás en este momento cuántos gobernantes han sido la causa de genocidios, de leyes absurdas, leyes que aprueban aborto, leyes que aprueban la desorientación sexual. Pero en este momento la iglesia está llamada a orar por los gobernantes. Esos mismos gobernantes que la Biblia describe, que en ocasiones actúan como si fueran bestias. Dicen súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Si tú recibes mediante las redes sociales, que son las que más hacen este trabajo, si tú recibes bromas de mal gusto en contra de los gobernantes, si tú recibes críticas en contra de los gobernantes, si tú recibes una lista de todo el daño que el gobernante ha hecho al país, de todas las promesas que el gobernante no pudo cumplir, ¿cuál es tu deber como una persona que no actúa como una bestia, sino que actúa como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu deber? ¿Qué dice la Biblia que tú debes hacer? Debes hablar del amor de Cristo. Y segundo, debes orar por los gobernantes. Debes interceder en oración por los gobernantes. Tienes que doblar rodilla por el presidente de tu nación y no permitir que delante de ti critiquen al gobernador, sea el gobernante que sea de izquierda, sea de derecha, sea del centro, sea de arriba, sea de abajo, sea de donde sea. Tu deber como iglesia es orar por ese gobernante. Sea del amistoso, sea del enemigo, sea quien sea, tu deber, si tú eres de la iglesia de Cristo, tu deber es orar. No solamente lo dice el apóstol Pablo, también lo dice el apóstol Pedro. Vamos allá. Primera carta del apóstol Pedro. Mira lo que dice nuestro amado apóstol. Capítulo 2. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 17. Honrad a todos. Se parece a las palabras del apóstol Pablo.
amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, honrad al gobernante. Si lo leyéramos en otra versión, diría tal vez honrad al gobernante, honrad al monarca, honra al primer ministro, honra al presidente. Y acá nos dice el apóstol Pablo, ora por el gobernante, ora por el primer ministro, ora por el que está allí, ora por él, ruega por él. ¿Por qué hay que rogar por los gobernantes? Por lo que dijimos al principio, este mundo está bajo el maligno. Mira cómo lo dice el apóstol, porque el mundo entero está bajo el maligno. Así lo dice el apóstol Juan. Si Dios lo ha dicho, de diferentes formas te lo he mostrado, debes creer lo que dice la Biblia. Si eso es así, ese es el motivo por el cual hay tanta maldad, tanta violencia, y esto va a aumentar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17, mi hermano. ¿Cuál es el resultado de orar por los gobernantes? ¿Cuál es? Dice aquí el apóstol Pablo, para que llevemos una vida tranquila. Dice aquí otra versión, dice, respeten a todos, amen a los hermanos de la familia de Dios, teman a Dios y den honor al emperador. En otras palabras, una persona que dice que es cristiana, un cristiano auténtico, jamás va a levantar su mano contra el gobernante. ¿Cuál es el resultado entonces de tener respeto por las autoridades? ¿Cuál es? A pesar de lo que la Biblia enseña de que son ellos o ellas, ¿cuál es? La iglesia entonces va a vivir en paz. La iglesia, el cuerpo de Cristo, el mundo cristiano, el pueblo de los santos va a vivir en paz, tranquilamente. ¿Qué pasa cuando atacas a un perro? El perro se devuelve y te ataca. ¿Qué pasa si atacas a una bestia? La bestia se vuelve contra ti y te ataca. Iglesia de Cristo, tu llamado es a predicar el mensaje del Evangelio y a orar por los gobernantes, no a atacarlos. Qué triste que un cristiano sea el canal de la crítica, de la humillación, de la burla contra los gobernantes. Sabiendo que los gobernantes de este mundo están bajo una influencia. Que en un país como por ejemplo que en Argentina legalizó el aborto. El gobierno legalizó el aborto. ¿Qué pedían los protestantes? Aborto seguro, gratuito, que ya no fuera clandestino, y fue aprobado. Eso no lo aprobó Dios. Las personas que decidieron votar a favor de que en el país se permita el aborto, y en algunos países ya hasta el 9º mes, estas personas no están influidas por Dios. Por eso es que dice el Señor, eso es una forma retórica de decir que aquellos que están gobernando están siendo influidos por el maligno. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Orar. Si ya sabemos que a la luz de la palabra, la política a nivel mundial está siendo dirigida por personas cuyo corazón es como el de una bestia, ¿qué hace un cristiano aspirando? En vez de orar, algunos han pensado que es mejor meterse dentro y desde adentro hacer cambios. Algunos se han vuelto insensibles. Algunos han dejado el púlpito para entonces ejercer dominio.
La iglesia está llamada a orar por los gobernantes. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Estás esperando que Dios venga por su pueblo, eso está bien, pero no critiques a los gobiernos, ora por ellos, aunque incluso ellos estén haciendo aquello que no es voluntad de Dios. Oramos. Te damos gracias, Dios, por el permiso que nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Dios, porque en tu misericordia, Señor, hemos podido escuchar lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos, oh Dios, a entender espiritualmente, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, convenza, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo esté convenciendo a todos aquellos que dudan de la palabra de Dios, que todos podamos entender lo que tu corazón quiere decir a nuestro espíritu. Te rogamos, oh Dios, en esta hora por los gobernantes del mundo. Te rogamos, oh Dios, por el presidente de nuestra nación. Te rogamos por los presidentes de las diferentes naciones. Te rogamos por las personas que rodean a las personas que están dirigiendo los asuntos. Te rogamos por el Poder Judicial. Te rogamos, Señor, por cada una de las personas que hacen parte del Senado de la República, Señor. Te rogamos por los alcaldes, por los gobernadores, los gobernantes, Señor. Te rogamos, oh Dios, por cada persona que de alguna forma, más o menos, unos más, otros menos, ejercen poder en las masas, Señor. Te rogamos, oh Dios, guíales a hacer lo correcto. Guíales, Señor, a mirarte a ti, Señor. Guíales, oh Dios, a hacer aquello que beneficiará a tu pueblo, Señor, la iglesia, Señor. No permita, Señor, que estos gobiernos traten de anular tu palabra, Señor. No permita, Señor, que estos gobiernos traten de perseguir a tu pueblo santo, Señor. No lo permitas, Señor, sino que tu iglesia tenga libertad para proclamar tu palabra, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, Señor. Y desde aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret que toda obra de las tinieblas, toda obra del maligno cese en los lugares de gobierno, desde donde se dictan las leyes. En este momento, desde el presidente hasta los ediles, que cada uno de ellos sea guiado por ti, oh Dios. Mientras tu iglesia predica, mientras tu iglesia ora y ruega por cada uno de ellos. Te ruego, Señor, por cada persona que está ejerciendo poder en alguno de los puestos de eminencia, Señor. Ayúdales, oh Dios, a reconocerte a ti como Dios, como gobernante supremo. Ayúdales, oh Dios, Señor, y guía a tu iglesia, Señor, a vivir en paz, a no criticar, a no levantarse contra los que tú has permitido que estén gobernando, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, ponemos delante de ti, Señor, los matrimonios en este momento, Señor. Señor, aquellos que están debatiendo, Señor, mientras que el gobierno aprueba, Señor, leyes que permiten el divorcio, el recasamiento, Señor. Leyes que permiten, Señor, la disolución de los hogares. Leyes que permiten la destrucción de la familia, Señor. Te ruego, Señor, por todos aquellos que están contemplando la idea del divorcio, Señor. Te ruego, Señor, para que ellos puedan abrir sus ojos y puedan ver lo que tú dices en tu palabra, Señor. Que así no fue al principio, Señor. Te ruego, Señor, por todos los hogares que en este momento están padeciendo, Señor, por la enfermedad, Señor. Sana, Dios, conforme a tu poder, oh Dios. Y ayúdale, Señor, a salir victoriosos, Señor. Te ruego, Señor, por todas aquellas leyes que han aprobado
prácticas que van contra tu palabra, Señor. Señor, haz que tu pueblo santo, Señor, la iglesia, pueda predicar tu palabra, tus estatutos, tus mandamientos, Señor, para que el pueblo entero conozca tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por tu iglesia santa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.